Corte Penal Internacional, con los ojos en Colombia. A partir de hoy, Colombia entra de lleno en la Corte Penal Internacional. La salvaguardia de 7 años para crímenes de guerra se acabó. Eso significa que personas naturales mayores de 18 años podrán ser juzgadas por este Tribunal Permanente Internacional. Hasta los jefes de Estado que hayan cometido genocidio, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra pueden ser condenados a cadena perpetua. Por eso, Noticias Caracol inicia desde hoy una serie de informes especiales para explicarles cómo funciona este tribunal. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional pueden ser interpuestas por sus Estados miembros, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por el fiscal de la Corte si decide asumirlo de oficio. Es aquí donde cualquier ciudadano puede poner casos en conocimiento de ese Tribunal Internacional. No se necesita saber de derecho, no se necesita elaborar un escrito con términos jurídicos, se lo pone en conocimiento del fiscal de la Corte Penal Internacional e inclusive eso lo puede hacer hoy en día vía internet. Si el fiscal considera que vale la pena profundizar en un caso, podrá pedir información a fuentes gubernamentales y no gubernamentales. Cualquier información que sea requerida tiene que suministrarse porque realmente detrás de la misma está la solicitud de la investigación de una conducta punible. Con la información en sus manos, el fiscal pedirá permiso a la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte para abrir investigación formal. La jurisdicción de la Corte no reemplaza la justicia colombiana. Yo lo asemejo como a una llanta de repuesto que únicamente opera cuando la principal está desinflada. Y esa principal se puede desinflar por varias razones: cuando hay un colapso total de la justicia, cuando hay una demora injustificada en una investigación que eventualmente pueda ser de competencia de la Corte, por ejemplo, un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, cuando la sentencia que se ha dado no se compadece de acuerdo a la extrema gravedad del crimen. Si lo autorizan, la investigación queda abierta. Lo que la Corte, entre otras razones, quiere, y la razón por la cual ha sido creado es que, claro, se investigue, se juzgue y se condene, pero también el cual se prevengan futuros crímenes de este tipo en el futuro. También el que se dé una causa inhibitoria, o sea, se dé un mensaje para que los futuros criminales de guerra piensen 2 veces si es que van a cometer este delito en el futuro o no lo van a hacer. Los estados están obligados a entregar a los responsables a la Corte Penal Internacional. Incluso de avanzar el proceso, también Colombia está obligado a entregar a esa persona a la Corte Penal Internacional, a diferencia de lo que sucede con la extradición. La extradición es una facultad discrecional del presidente de la República, la entrega es una obligación. Las condenas no serán superiores a 30 años de prisión y podrán incluir multas e incautación de bienes. En casos excepcionales y por cuenta de la gravedad del delito, la Corte podrá condenar a cadena perpetua al responsable. Pero, ¿cuáles son los nuevos delitos que conocerá la Corte Penal Internacional en el caso colombiano? Estos son los crímenes de guerra que usted como ciudadano puede denunciar. Uso de armas no convencionales. Las minas antipersona son una de las armas no convencionales más usadas por los actores armados ilegales en Colombia. Este año, 491 personas han caído en campos minados. 141 son civiles, como Humberto Guevara, un agricultor del Huila que cayó en una de estas trampas mortales. Cuando iba caminando sentí que me levantó esa vaina. Cuando dije que yo caí, yo dije, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Sí? Cuando sentí los pies dormidos. Me miré el pie izquierdo, estaba bueno. Cuando me miré el derecho, estaba destrozado. Como semillas de la muerte se les conoce a estos artefactos explosivos, y como semilla de esperanza existe un centro integral de rehabilitación en Colombia, CIREC, que ayuda a los sobrevivientes. El día que llegué sentí como aburrimiento. Y dije, Dios mío, ¿yo ahora qué voy a hacer acá? ¿Sí? Cuando ya me entraron para acá y miré a la gente, miré gente que estaba peor que yo, ¿sí? Mutilada por completo, y estaban ahí. Y dije, no, Dios mío, yo lo que estoy es entero, a mí no me pasó fue nada. Toma de rehenes. La toma de rehenes ha sido una de las tácticas más usadas en el conflicto colombiano, ya bien sea con fines extorsivos o a cambio de garantías. Este es el caso de Isabela Bernaza, quien se encontraba en la iglesia La María, en Cali, con su esposo y sus 2 hijos, cuando un comando armado incursionó en el recinto y privó de la libertad a más de 150 personas. Mi marido me tomó de la mano, estábamos él y yo y los 2 niños, y me dijo, aquí nos cogieron. La gente no quería subirse a los camiones, pero hubo guerrilleros que dispararon al aire y nos hicieron subir a los camiones.
reclutamiento de menores. Según cifras de UNICEF, los grupos al margen de la ley tienen en su poder entre 13.000 y 17.000 menores que fueron llevados contra su voluntad y la de sus familias a las selvas colombianas. La Corte Penal Internacional entrará a juzgar este delito por ser considerado como un crimen de ejecución permanente. Si a un menor se le reclutó hace 4 años, pero continúa reclutado por el grupo armado al margen de la ley, el delito, al ser de ejecución permanente o de tracto sucesivo, con toda seguridad también se estaría cometiendo a partir del 1 de noviembre y en ese sentido habría competencia de la Corte Penal Internacional. Violencia sexual. La violencia sexual es uno de los delitos que más víctimas ha dejado en Colombia. Se calcula que cerca de 1 millón de mujeres la ha padecido y tan solo 110 han denunciado. Ahora entrando en vigor con la Corte Penal Internacional, podrían entrar el tema de violencia y abuso sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada. Un informe realizado por la Defensoría del Pueblo demuestra que este delito se ha presentado en al menos 9 masacres, como la de El Salado, La Hormiga y Puerto Caicedo, y que las víctimas, antes de ser asesinadas, eran abusadas sexualmente. Ataque a misión médica y sitio protegido. Aunque la norma del derecho internacional humanitario contempla que las misiones humanitarias no pueden ser objeto de ataques, en la última década se han presentado 808 casos, en los que han perdido la vida 142 personas y 209 su libertad. Estos ataques no solo ponen en riesgo la vida de los integrantes de la misión, sino también atentan contra la población que podría beneficiarse de las ayudas humanitarias. Entrarán en vigor, además, el homicidio en persona protegida, en el cual ningún actor del conflicto armado puede atacar o provocar la muerte a una persona que se encuentre al margen del enfrentamiento. La perfidia, que se refiere al uso indebido de emblemas de organizaciones y misiones humanitarias a nivel nacional e internacional. Y precisamente hoy centenares de personas se congregaron en las afueras de Neiva para darle la bienvenida a la movilización en contra del reclutamiento de menores por parte de los grupos ilegales, que podrá ser investigado por la Corte Penal Internacional. A las 9:05 de la mañana arribó a Neiva la posta Nuestra Niñez Tarea Sin Fin, encaminada a sacar del conflicto armado a los menores de edad. En las afueras de la ciudad, delegaciones de varios departamentos colombianos les dieron la bienvenida. Luego, un desfile con presencia de centenares de huilenses acompañaron a los marchistas hasta el centro. Advertirle a los reclutadores de niños y de niñas que hoy se acaba el juego de niños del reclutamiento, que a partir de la fecha, quienes insistan en cometer este crimen de guerra podrán ser juzgados y condenados hasta con cadena perpetua por la Corte Penal Internacional. Los organizadores de la marcha reconocieron el apoyo de la nación durante 70 días de recorrido. Recorrimos 350 poblaciones del país, 24 departamentos, llegamos a mucha gente, se cumplió con el acto de sensibilizar, fueron actos multitudinarios, recibimos el apoyo de los alcaldes, de gobernadores, se hacían actos culturales. Los marchantes serán objeto de homenajes durante el día de hoy en la capital del Huila. El gobierno, por su parte, prepara una ley para defender a los integrantes de la fuerza pública que sean investigados por el Tribunal Internacional. Ante el Congreso de la República fue presentado a consideración un proyecto de ley que busca dejar en claro cómo se defenderá a los miembros de la fuerza pública que sean objeto de investigaciones por la Corte Penal Internacional al levantarse la salvaguarda para crímenes de guerra. Para aquellos crímenes que no tenían que no tenían la salvaguarda y que a partir de hoy, cuando ya vence esa salvaguarda, los comiencen a ver esa nueva defensoría técnica que estamos planteando en la ley. Según el proyecto, serán 3 las fuentes de financiación. Con cooperativas y con empresas con ánimo de lucro que quieran hacer de pronto donaciones a esta causa, por medio de la asistencia jurídica de las fuerzas militares, donde se les descuenta a ellos anualmente o semestralmente un mes de sueldo, y también pues con recursos que van destinados para esta finalidad del presupuesto general de la Nación. La Corte Penal Internacional ya podía conocer de delitos de lesa humanidad, pero no de guerra. Como lo son el homicidio, la captura de los rehenes, las mutilaciones, las violaciones sexuales y todos aquellos crímenes que se suscitan
de la confrontación de aquellos grupos del Estado con algunos otros grupos militares o ilegales. Según el Ministerio de Defensa se requieren 7.500 millones de pesos al año y los abogados deberán ser especializados en derechos humanos o derecho penal internacional.